Estamos esperando solo un minutico más para que lleguen los demás. Bienvenidos a todos a este ciclo de clases abiertas sobre volcanes interdisciplinarios dentro de este grupo de investigación interfacultades y también una alianza fuerte entre artistas, historia del arte, ciencias biológicas y geociencias alrededor de volcanes. Hoy tenemos como invitado a Bernardo Montoya, quien nació en Bogotá en 1979. Bernardo estudió Bellas Artes en la Universidad Complutense de Madrid y durante un año tomó cursos en The Art League. En 2006 se graduó como artista plástico de la Universidad de los Andes. Aquí mismo realizó su especialización en Historia y Teoría del Arte Moderno y Contemporáneo en el 2009 y en el 2020 obtuvo el título de Magíster en Historia del Arte con la investigación sobre el rol del Casimiro Eiger y la Galería El Callejón en la configuración y aceptación del arte abstracto en Colombia entre 1951 y 1957. Bernardo tiene un interés particular por la materia y sus transmutaciones. Dentro de su práctica acude a distintas técnicas y medios, se esfuerza por tejer hilos entre arte, ciencia y otras disciplinas. Trabaja a partir de fluidos pictóricos, barro y metales. Sus objetos artísticos establecen relaciones entre los objetos de la naturaleza y los objetos creados por el hombre. Su obra es parte de la colección de arte de la Fundación Amigos de las Colecciones de Arte del Museo del Banco de la República de Colombia en MAM y fue seleccionado para participar en el tercer Premio Bienal de Artes Plásticas y Visuales de Bogotá en el 2014. También obtuvo una mención de honor en el quinto Salón Bidimensional de Arte de la Fundación Gilberto Alzate Avedaño en 2011 y ha exhibido sus obras tanto colectiva como individualmente en Colombia, México, Estados Unidos, Ecuador, Bélgica y España. Entonces, todo esto ha vinculado a la investigación, curaduría y gestión, lo que le ha permitido participar en la organización de más de 100 exposiciones. Y en el 2013 fundó y desde entonces dirige Salón Comunal, un espacio para el arte contemporáneo en Bogotá, ciudad donde vive y trabaja actualmente, y pues galería a la que están muy invitados. Entonces, Bernardo, bienvenido y gracias por estar en esta complicidad de diálogos interdisciplinares con tu charla Volcanes, transmutación de la materia, modelado del paisaje y belleza en la destrucción. Natalia, muchísimas gracias por esa presentación y gracias por tu presentación de ayer. Buenas tardes, me siento muy honrado de estar acá y espero pues que esta charla sea del disfrute de cada uno de los que está aquí presente. Gracias a la facultad, gracias a Verónica, Natalia, Alex y Catalina por este espacio que realmente fue vital durante los confinamientos y ha sido un terreno muy fértil para mi investigación plástica. Mi charla se titula Volcanes, transmutación de la materia, modelado del paisaje y belleza en la destrucción. Voy a retomar el volcán como sujeto que nos presentó ayer Natalia, el volcán como un ente con cuerpo que tiene unas manifestaciones corporales que pueden ser, que tienen similitudes con la danza. Yo hoy me apropio de esa visión que nos presentó ayer Natalia para presentar el volcán como un sujeto artista que crea a partir de sus capacidades para transmutar la materia y modelar el paisaje. Y voy a cerrar con una óptica sobre lo sublime, que es aquello que nos permite ver belleza en acontecimientos donde hay destrucción, como son las erupciones volcánicas. Puedo decir que los movimientos del suelo han estructurado mi vida, ya que han definido intereses derivados de experiencias entrelazadas que marcaron hitos en mi memoria, es decir, como conexiones
que se inscriben en una red de relaciones. Entonces, así como los griegos pensaban en la época homérica que las vibraciones del aire contenían la medida y el recuerdo de una persona, con esa misma lógica atribuyo mi interés por la geología, el vulcanismo y el arte a reacciones corporales, emocionales e intelectuales que se remontan a experiencias vividas en mi infancia. De la misma forma que el planeta Tierra nos cuenta una historia desde sus capas, yo entiendo el pasado como una acumulación de experiencias que van formando el suelo que me sostiene. Cada una de esas vivencias se constituye en una capa imborrable que debo asimilar. Es decir, que estamos aquí como testigos. No hay nada más que hacer con esas capas mudas que no necesitamos o no recordamos. Solo podemos observarlas. No podemos cambiarlas. Nos limitamos a ser sus testigos. Si no estuviéramos aquí, serían capas de rocas perdidas en el suelo. Si no estuviéramos aquí, los acontecimientos materiales, el paso del rojo al gris, del amarillo al negro, las líneas rectas en contraposición a las curvas, los agujeros, las grietas, el naranja, el verde, el blanco, todos carecerían del mínimo significado que somos capaces de atribuirles. Es decir, que el espectáculo ocurriría en un teatro vacío. Para honrar y celebrar la vida, en un acto cotidiano, registro el tiempo, es decir, la historia, con una capa de pintura. Todo se vuelve evidente en estos volúmenes. Están ahí sin más, emergieron día a día, color a color, uno sobre otro, capa tras capa, y evolucionaron en extrañas formas, y ahí siguen, con todo su apogeo. Ustedes pueden observarlas, intentar entenderlas. Son una especie de laboratorio de la metafísica y la alquimia, casi exento de la historia y la cultura humana. Suceda lo que suceda, esta roca volcánica que ocurre a plena vista, estemos observándola o no. Entonces, lo que pasa es eso. Algo tan insignificante como eso. Las nubes cambian de formas, las semillas germinan, las cenizas caen, los volcanes explotan, las olas traen y sustraen, los árboles se desploman, se convierten en abono, un humano se come un ave o una fruta o una verdura y devuelve lo que no usó para su energía corporal a la tierra, sale la luna, sale el sol, nieva, hace calor. Dicho de otro modo, las capas del suelo contienen esos acontecimientos, es decir, son el tiempo, son la historia. Entonces, entiendo que el tiempo está situado abajo, en lo profundo. Es lo que nos sostiene, sobre lo que nos construimos. Es decir, que nosotros también somos capas, planos, evidencias del mutismo humano, que caen unas sobre otras, las cuales contemplamos juntos mientras crecen en silencio. El 13 de marzo de 1983, a mis 3 años de vida, fui testigo del terremoto de Popayán, un movimiento de tierra que duró 18 segundos y destruyó la ciudad. Ese movimiento quedó grabado en mi cuerpo y mente. Recuerdo que de un momento a otro todo cambió. La casa de mis abuelos dejó de ser ese lugar seguro donde toda la familia confluía y pasó a ser una estructura plagada de grietas, una amenaza. La ruina, los gritos, los cuerpos retorcidos, para mí son la viva imagen de la impotencia ante la situación. Un terremoto, todos sabemos, es un movimiento brusco de tierra causado por una liberación de energía que se acumula por un largo periodo de tiempo en la corteza terrestre, ¿no? Sabemos que la corteza terrestre está conformada por aproximadamente una docena de capas y todas pues están cada una a distinta profundidad de la Tierra. Este acontecimiento ocurrió a unos 15 kilómetros de profundidad de la ciudad de Popayán, con el epicentro de la ciudad de Popayán, es decir, como en la primera capa, después debajo de nuestra superficie.
y eso hizo que el movimiento fuera tan destructivo, ¿no? Por eso el impacto tan grande en la ciudad de Popayán. Recordemos que estas placas tectónicas, como las que están viendo en pantalla, se están acomodando en un proceso que lleva millones de años y han ido dando forma a la Tierra que hoy conocemos, pues a la superficie de nuestro planeta, originando continentes, los relieves geográficos, en un proceso que continúa, un proceso que está lejos de completarse. Y la mayor parte del tiempo esos movimientos son lentos e imperceptibles para nosotros, pero en algunos casos esas placas chocan entre sí como gigantescos témpanos de tierra sobre un océano de magma presente en las profundidades de la Tierra, impidiendo así pues el desplazamiento. Entonces una placa comienza a desplazarse debajo de la otra, haciendo un choque así, originando los lentos cambios de la topografía. Pero si el desplazamiento es, cuando el desplazamiento se dificulta, comienza a acumularse una energía de tensión que en algún momento se tiene que liberar. Y una de las placas se moverá bruscamente contra la otra, rompiéndola, y así se libera entonces una cantidad variable de energía que origina el terremoto. Las zonas en las que las placas ejercen esa fuerza se denominan fallas. Son desde luego los puntos en que más probabilidad de que fenómenos sísmicos ocurran, pues hay. Recuerden que la palabra terremoto, su etimología es movimiento de la tierra, ¿no? Tierra, moto, movimiento. Y todos estos movimientos pues ocurren en un rango de 6.300 kilómetros que hay entre la superficie y el fondo de la Tierra. Repito, en el caso Popayán, este movimiento ocurrió muy cerca de la superficie a 15 kilómetros y sumado a que el epicentro era Popayán, pues esto hizo que la intensidad del terremoto fuera terrible. La única parte de la casa de mis abuelos que no sufrió daño, seguro por ser una construcción nueva, fue la terraza que mi abuelo Víctor construyó para ver el volcán Puracé. Él disfrutaba muchísimo del espectáculo de las fumarolas, de las erupciones y la sola presencia de la montaña. Mi mamá recuerda que cuando era chiquita jugaba con sus amigos bajo las erupciones de ceniza, pensando que eran nieve que caía del cielo y construían cosas y tal. De manera que la relación con el volcán en mi familia tiene una data de viejo tiempo y es una relación como relacionada con la felicidad. El miércoles 13 de noviembre de 1985 la ciudad de Armero fue sepultada por agua, lodo y piedra. Para ese entonces yo tenía 6 años. Resulta que el volcán Nevado del Ruiz tuvo una erupción pequeña, las rocas hirviendo derritieron la nieve del nevado y esta se vino montaña abajo por el caudal del río Lagunilla, arrastrando todo lo que encontró a su paso. Esta avalancha sepultó 23.000 personas en la ciudad de Armero. Recuerdo las imágenes de los noticieros donde la tierra y el agua cambiaron el paisaje, ¿no? El volcán ejerciendo esa fuerza transformadora. Es difícil imaginar que ese bello bloque de nieve que descansa sobre el nevado, muy similar al del Puracé que contemplaba mi abuelo, pudo devastar esta ciudad. Pero es claro que así como el volcán da vida e irradia belleza en su majestuosidad, puede ejercer una fuerza que sepulta. La cantidad de agua y lodo en ese entonces, en esa avalancha, fue equivalente a 3 veces el río Magdalena corriendo a una velocidad abrumadora. Durante varios días seguimos la historia de Omaira, hacíamos fuerza para que la niña no fuera tragada por la tierra. Al final, la profecía del volcán se cumplió. Ese lahar es recordado como una de las mayores destrucciones causadas por la actividad volcánica en el siglo XX. La otra fue la que sucedió en la isla de Martinica con la erupción del Monte Pelé en 1902. Allí un flujo de piroclástico incineró a 30.000 personas en la ciudad de Saint-Pierre. Un flujo de piroclastos es una oleada de fragmentos de roca incandescente que después de haber sido expulsados por el volcán, caen con toda su fuerza por las laderas de la montaña en forma de nube y cualquier cosa que se atraviese en ellos queda carbonizada. Debemos ser conscientes que el territorio colombiano
En el territorio colombiano confluyen las fallas con la actividad volcánica, como es el caso del Nevado del Ruiz con la falla La Palestina o el Puracé y la falla El Romeral. Como dijo Humboldt, los volcanes son una expresión de las profundas capas de la Tierra. Los volcanes son una expresión de las profundas capas de la Tierra. Al imaginarla, a mí me pasa esto, cuando me imagino las capas tectónicas del planeta, me imagino como una colcha de retazos, y los volcanes vienen siendo la unión entre esos fragmentos. De todas estas, de todas las fallas, la falla más grande del planeta es la falla del Cinturón de Fuego del Pacífico, que es como una herradura que comienza en Chile y termina en Nueva Zelanda, y Colombia y sus volcanes son parte de este anillo, lo que quiere decir que somos unos testigos privilegiados que registran el constante movimiento de la Tierra. Estos sucesos marcaron mi infancia. En ambos la naturaleza dejó claro su poder, me enseñó que son indivisibles o que somos indivisibles, naturaleza y seres humanos. Y a la vez me generó curiosidad por entender cómo funcionan estos eventos, sus detonantes, procesos, consecuencias y la incidencia en nuestras costumbres, cultura y manifestaciones artísticas. Para completar la lección sobre la fragilidad de la vida, la incidencia de los cambios, la imposibilidad de ejercer control sobre el mundo, porque pasa lo que está pasando ahorita. Los ruidos de la calle se meten en la presentación. Mis padres se divorciaron en 1985. Esto implicó nuevas dinámicas cotidianas, cambio de vivienda, cambio de ruta, nuevos vecinos, no era mi padre todos los días, en fin. Cuerpo y mente se vieron obligados a trabajar muy duro para generar cierta capacidad de adaptación. Desde entonces, la constante contingencia me mantiene en un péndulo donde me debato entre la realidad y el deseo. Con el paso del tiempo surge la pregunta, bueno, ¿cómo evitar la incertidumbre y la volatilidad? Y ahí entra el arte de hacer una forma de vida para entender, conocer y celebrar el mundo que me rodea. Del disfrute por contemplar, pensar, valorar la utilidad de lo inútil, se desprende el interés por conocer desde la quietud y por investigar desde la repetición. Me interesan los objetos que contienen el tiempo, rocas, fósiles, tierras, maderas, óxidos. Resuena en mí la estratigrafía como configuración de nuestro mundo, donde cada capa es vital para las otras. La geología me inquieta. Soy sensible a los movimientos de la Tierra. En el fondo de mi ser quisiera que los cambios no implicaran desastres y disfruto al contemplar los volcanes, porque mientras observo, pienso e imagino las historias que cuentan sus formas, colores y texturas. La vida de los volcanes parece apartada de la de los seres humanos. Sin embargo, las vidas pasadas, presentes y futuras de estos dos, de nosotros y de los volcanes, son indivisibles, puesto que la vida es una red. No hay una naturaleza o entorno separado de los seres humanos, de nuestro cuerpo y mente, de nuestra ciencia y artes. Ellas son tan naturales y salvajes como el volcán. Algunas conexiones son tan viejas como la vida misma. Tenemos que ser conscientes de que los tiempos del volcán contienen millones de vidas humanas. La mayor parte del tiempo, el volcán o los volcanes nos parecen ausentes o en suspenso. Es por eso que contemplar y estudiar el volcán con todos los sentidos es aprender a habitar las relaciones que dan origen, sustancia y belleza a la vida. La Tierra arde por dentro. Los volcanes son sus testigos. El núcleo de la Tierra, originalmente hierro líquido, se va cristalizando y al hacerlo emite calor que los volcanes traen a la superficie de las entrañas. Aquí están viendo un volcán artificial, que es una de las entradas de gas al horno para quemar la cerámica que usamos aquí en el taller Partícula ubicado en Salón Comunal. Mi investigación plástica en torno a los volcanes
tiene en cuenta tanto la historia, la memoria, como la cultura del lugar en donde se ubican estos volcanes. Mi proyecto, como le he dicho, se estructura en capas, en diferentes niveles de aproximación, donde nos reconocemos en el otro y a través del otro. Aquí voy a citar a la vulcanóloga Natalia Pardo, abro comillas. Refiriéndose a mi obra, Natalia dice: propone un diálogo entre la diversidad de miradas, pensares, sentires, saberes y lenguajes emergentes entre la fascinación del vulcanismo como proceso regulador y como manifestación corpórea de un planeta vivo y vital. La primera capa de mi, pensando, digamos, mi investigación plástica en capas, en la primera capa se sitúa el artista viajero, el cual entiendo como un cuerpo que asimila el entorno y transmite conocimiento, es decir, un medio entre medios que deja testimonios de tipo bitácora o cuaderno de dibujos de lugares remotos. Yo recorro lugares y metas preconcebidas y voy asimilando la información y la voy, digamos, decodificando, dejándola sin sistema operativo. Así distraigo a propios y ajenos, subiendo fotos de mis expediciones a redes sociales para llevarme una impresión mental y afectiva de lugares. También me apropio de imágenes de volcanes, de rocas volcánicas y desechos de icopor, con la simple teoría de que estas apropiaciones del paisaje estimulan mis sentidos y se convierten en material artístico, por ende en conocimiento. Es decir, yo viajo para corroborar. Y el dibujo y la escultura los uso para conocer. Sería la segunda capa de esta estructura que les propongo. Entonces, intento aprender el sentimiento del volcán, para lo cual recurro a una mirada interior, a la contemplación. Ante la imposibilidad de movilizarme a todos los volcanes del planeta, me valgo de herramientas como mapas, la navegación en internet, la imaginación, la intuición, la apropiación de fotos, todo para pictorizar el paisaje y domesticar el volcán. Es decir, que conozco desde el hacer. La columna vertebral de mi investigación plástica ha sido la transmutación de la materia, gracias a lo cual la relación arte-ciencia ha cobrado relevancia en mi práctica. Y esto ha derivado en objetos artísticos que contienen el tiempo y cuestionan el origen del propio objeto. Por ejemplo, ejemplo de esto son obras como La balsa a la medusa, las 1789-2014, Magmatismos, Viaje estático, entre otros. Es decir, al igual que el volcán, transformo la materia para crear. De la fuerza interior, abro comillas, voy a citar, mi capa 4 la define Natalia con estas palabras. Me la apropio para definir la capa 4 de esta estructura. De la fuerza interior nace la manifestación corpórea en el exterior. La transformación de materiales deja percibir la naturaleza líquida y efímera del paisaje volcánico como mosaico líquido de fragmentos escogidos y entrelazados por ausencias y presencias, diseminados entre territorios de vida y muerte. Los estratos reflejan la insistencia en construirse a través de o dentro de las cicatrices pasadas. Para renacer, el volcán necesita destruirse casi catastróficamente y descansar. Cierro comillas. ¿Cómo se da? Es decir, ¿cómo se da la transmutación de la materia en mi obra? Para mí es una acción poética que deriva en una cosa que cambia. Ahora voy a citar un texto de Fernando Villa sobre mi práctica, un fragmento de un texto escrito en el 2020 por Fernando Villa para la exposición Magmatismos. Abro comillas. Bernardo Montoya, Homo sapiens, habitante de la era cenozoica, periodo cuaternario y época del Hornoceno, 10.000 años antes de Cristo a hoy, estuvo recorriendo las zonas volcánicas de Guatemala, que en realidad son muchas,
pues es un área de apenas 109.000 kilómetros cuadrados, hay 288 volcanes. El artista viajero se apropia de una que otra roca volcánica con el riesgo de ser detenido en el aeropuerto de ciudades como Ciudad de Guatemala por apropiación indebida del patrimonio geológico nacional o en el mejor de los casos pagando una enorme cifra por excesos de equipaje geológico. En el proceso de evaluación del material geológico en su taller de Bogotá, Montoya aprendió a extraer un extraño pigmento volcánico rojo, macerando y moliendo las piedras volcánicas guatemaltecas entre sí, dentro de la viejísima idea de la alquimia. Montoya logró mágicamente sacar una pintura del magma seco volcánico. Es un proceso analógico al del magmatismo volcánico. El artista usa sustancias volátiles, líquidos y sólidos para producir magma espeso y húmedo, un magma que ya pertenece a un nuevo periodo geológico, el magmatismo artístico de la era del poliesticeno, donde el Homo antropoceno produjo una nueva capa geológica, rastreable satelitalmente o visible en algunas costas de emersión, con sus propios desechos artificiales, entre ellos el poliesticeno o icopor, aunque también en la permanente actividad de aviación comercial, por ejemplo, con un promedio de 200.000 vuelos diarios rastreados en tiempo real. Cierro comillas, Fernando Villa. En la izquierda vemos el magma que cubre la cumbre del volcán Pacaya de Guatemala. En la mitad es lo que decía Fernando, el resultado, el pigmento, que básicamente es óxido de hierro obtenido tras macerar unas rocas con otras, y a la derecha es ya ese pigmento listo para ser usado en la producción de una imagen. En la imagen en la pared, esta imagen en la pared, vemos, captura el pulso y la respiración susceptibles de ser vividos cuando se está ante la presencia de un imponente volcán. En mi obra resalto las siluetas piramidales, zoomorfas o antropomorfas con las que solemos relacionar el volcán. Seguramente sobre esto nos va a hablar más Verónica el jueves. Recordemos que lo sublime en el volcán puede percibirse como un instrumento político, una metáfora del desastre o del poder. Y ahí hay ejemplos claros, se me viene a la cabeza el ejemplo de Corea del Norte, o el caso del volcán Jungfrau en la película Hacia el infierno de Erne de Herzog, la cual encuentran en Netflix. En esos dos casos, el volcán es el padre del territorio desde donde se originó la vida y es el dueño del destino de las personas que allí habitan. En pantalla ven el volcán Tambora en su erupción de 1815, tal vez la erupción de mayor impacto de la cual se tenga registro en la historia reciente de la humanidad. Esta erupción llegó a impactar al continente europeo sin que sus habitantes fueran conscientes de que los cambios en el clima, la pérdida en las cosechas, los cambios del cielo provenieran de la actividad volcánica originada a tantísimos miles y miles de kilómetros. Traigo un poema de Lord Byron que fue escrito en esa coyuntura. Lord Byron está en Ginebra con dos de sus amigos. La situación del clima los obligó a confinarse y en ese confinamiento tuvieron un proceso creativo que derivó en este poema famosísimo, Oscuridad, que todos hemos leído, que evidentemente cuando uno relaciona con la actividad tambora, pues le cambia completamente el origen y el sentido. Y después está la novela, la famosa novela de Frankenstein, que es escrita por Mary Shelley, que estaba compartiendo ese momento con
con Byron. Entonces, es curioso cómo el volcán pudo generar el ambiente, pues una tesis, un ambiente donde se pululan ciertas sensibilidades. Hay un texto muy bello de Ignacio Piedradita que se titula De volcanes, poetas y pintores, en donde él sostiene una tesis bien interesante y sobre todo linda, y es que la explosión de este volcán incidió en el cambio de paleta de Turner, en el cambio de los colores en el cielo de las pinturas del famoso paisajista inglés William Turner. Entre 1815 y 1818, los cielos de Turner pasaron de ser blancos a tener ciertos visos amarillos, y eso se explica por la presencia del azufre y el SO2 liberados por el volcán en 1815. Lo traigo así, lo cito por encima porque me parece muy bella esa relación, y realmente para insistir en que la idea de que el volcán y seres humanos, nuestros destinos, son indivisibles. Este es un detalle de uno de los cielos de Turner a los cuales hago referencia, que realmente me parece bellísimo, y pues muy loco pensar que el CO2 y el dióxido de azufre, al mezclarse con el vapor de agua, pueden formar, digamos, cambiar los colores del cielo de esta manera, ¿no? En los atardeceres y amaneceres cotidianos. De esto también se da cuenta en las libretas de anotaciones de Turner, que ahí me siento yo cerquita de él de cierta manera, en que estas libretas de los artistas viajeros son realmente el testigo de esas experiencias. No son consideradas grandes obras, pero ahí es donde se contiene realmente toda la hoja de ruta de esas experiencias, y donde podemos también ser conscientes de esos sutiles pero significativos cambios en las prácticas artísticas. Vamos al modelado del paisaje. Entonces, el volcán con su fuego es capaz de transmutar la materia. Eso lo veo yo, o lo vivo yo en mi obra, con la transmutación de la materia, de los pigmentos a través del agua. El pigmento, que era roca, con el agua pasa a ser un líquido, una pintura, que después deriva en una imagen. En la escultura con la cerámica, es tierra, barro, a través del fuego cambia sus propiedades físicas y químicas y se convierte en cerámica, en un material resistente que ya nunca más va a volver a ser barro. Y en esto el cuento del modelado del paisaje, y entendiendo al volcán como un artista que modela el paisaje, pues hay que decir que una de las técnicas tradicionales de la escultura es el modelado, que básicamente consiste en dar la forma deseada a un material blando, como puede ser el barro, la cera o la plastilina. Y es chévere ver esto: el modelado y el barro tienen una tradición tanto en el arte como en los mitos de origen de la vida. La alfarería y los mitos creadores se encuentran en dar origen a la vida del hombre por medio de relatos en numerosas religiones y mitologías antiguas, y en diferentes culturas, como les decía. Por ejemplo, en la judio-cristiana tenemos en el Génesis este relato, abro comillas: aún no había plantas ni había brotado la hierba, porque Dios el Señor todavía no había hecho llover sobre la tierra, ni había nadie que la trabajara. Sin embargo, en la tierra salía agua que regaba todo el terreno. Entonces Dios el Señor formó al hombre de la tierra, de la tierra misma, y sopló en su nariz y le dio vida. Así el hombre se convirtió en un ser viviente. Para los egipcios, una de las divinidades más importantes es Num, el que moldea. Y, por ejemplo, en los mayas, en el libro del Popol Vuh, se dice también que los dioses usaron el barro para
crear y transformar al primer hombre. Entonces, la escultura, independientemente de la técnica, sea talla, vaciado, el ensamblaje o los materiales sean duros o blandos, madera, hierro, bronce, mediante una de estas dos acciones o su combinación, se hace mediante una de estas dos acciones o su combinación, es decir, mediante la sustracción y la adición. La sustracción, como la palabra lo indica, es extraer, dar forma quitando. Puede ser tallando un bloque de piedra o un bloque de madera. Y la adición es dar forma adhiriendo material. Por ejemplo, lo que ven en pantalla, mis volcanes de barro, que son la suma de rollos de arcilla que se van acumulando unos sobre otros. Entonces, para mí, el volcán moldea el paisaje, es un escultor, se vincula con la tierra de la misma manera que los dioses, modelando el planeta. El volcán derrite, arrasa lo que podemos, arrasa, cambia el paisaje, lo que podemos relacionar con la destrucción y con la sustracción, a la vez que da forma acumulando materia sobre materia, que relacionamos con la adición. El paisaje, los surcos de los ríos que el agua se apodera para llegar hasta el mar, por ejemplo, son hechos por el volcán. Y para mí la experiencia de convertir un humilde trozo de tierra en algo parecido a una Arcadia me enseña algo que no se aprende en los libros. Amasar, doblar, modelar, esperar, contemplar, ayuda a desarrollar virtudes como la humildad, la paciencia, la tenacidad y la gratitud. Entonces, ¿qué es el volcán para mí? Es el origen, es el pasado, es el presente y es el futuro en una sola entidad. Es el responsable del equilibrio en el planeta, es la fuente de vida, el canal de comunicación entre el interior y el exterior. Es la evidencia de la necesidad de cambio en la naturaleza. Es la metáfora del ciclo de vida de nosotros los Homo sapiens. Es la señal de la continuidad de la vida donde quiera que hagan presencia. Para mí son maravillas naturales. Son puertas que te llevan de un estado a otro. Además, que poseen la capacidad de hipnotizar a los espectadores. Además, duermen el suelo mientras todo se derrite. Y finalmente, tienen la facultad de convertir en cenizas, es decir, en materia fértil. Yo me aproximo al volcán desde la admiración, la curiosidad y el respeto. Ahí me identifico con los románticos alemanes, los prehispánicos, los naturalistas y mis experiencias de infancia ya contadas al inicio de esta charla. Todo esto se da desde lo sensible, desde el humanismo, desde las artes. ¿Qué ha resultado de esta aproximación? Rocas líquidas, magmatismos, el proyecto Viaje Estático. Como lo dijo Natalia al principio, tengo un interés particular por la materia y sus transmutaciones, y en mi práctica acudo a distintas técnicas y medios y me esfuerzo por tejer hilos entre la ciencia, el arte y otras disciplinas. Y en particular, insisto en que la relación arte-ciencia es mediada por la sensibilidad, la curiosidad, el deseo por conocer, entender y compartir lo aprendido. Me imagino que muchos de ustedes han leído el libro El Principito y recordarán al Principito limpiando el volcán en una acción cotidiana. Yo creo que esa acción del Principito es honrar el destino, la implacable realidad del final, de la transmutación de la materia. Hay belleza en la destrucción. Sí, el arte, como el volcán, es una celebración de la vida. Un evento volcánico se desarrolla entre la tensión de construir al generar cambios y la visión apocalíptica y la destrucción.
Es un tema que está muy presente hoy en día con la erupción del volcán Cumbre Vieja en La Palma, que ha vuelto como a poner de relieve la distancia que media entre la estética y el humanismo, provocando a veces pues serias polémicas en redes sociales entre quienes valoran el magnífico espectáculo de la naturaleza y quienes consideran ofensivo solazarse ante ello por la catástrofe que viven los vecinos. Entonces, pregunto, ¿es posible encontrar belleza en la destrucción? Esta fascinación estética por la catástrofe puede rastrearse, digamos, en el mundo moderno con la actitud de Plinio el Viejo ante la erupción del Vesubio, en el 79 antes de Cristo. Esto está consignado en las epístolas a Tácito por Plinio el Joven, quien narra cómo su tío se aprestó a buscar los orígenes de ese desastre que amenazaba Pompeya, y en vez de huir como todo el mundo lo estaba haciendo en dirección contraria al volcán, se iba acercando cada vez más al volcán para poder observar y disfrutar del evento. Aquí voy a leer a Plinio el Joven, abro comillas. Como hombre muy sabio, le pareció que aquel portento debía ser visto desde más cerca. Directamente se erige ahí donde los demás huían, mantiene el timón en dirección al peligro, y tan ajeno al miedo que tomaba nota de los movimientos de aquella calamidad y de cuánto ofrecían ante sus ojos. Cuanto más se aproximaba, la ceniza caía en las naves cada vez más caliente y más densa, y también pedruscos y piedras ennegrecidas quemadas y rajadas por el fuego. El paso del mar se abría como un vaho y las playas se veían obstaculizadas por las catástrofes. Así como Plinio el Viejo disfrutaba del espectáculo del volcán con un interés científico, vemos manifestaciones en nuestra cultura, me refiero, digamos, a Colombia, en donde valoramos y ponemos el volcán como un símbolo, una insignia. Es el caso de esta estampilla del volcán Galeras o esta ilustración que fue parte del periódico Ilustrado. Pero entonces, ¿de dónde viene esto, no? ¿De dónde viene ese gusto por esa atracción, esa lógica hacia los espectáculos catastróficos de la naturaleza? Se puede decir que es hacia 1757 cuando surge esa separación entre lo bello y lo sublime. Burke explica en Indagación Filosófica el origen de nuestras ideas acerca de lo sublime y lo bello. Voy a leer este fragmento y con esto cierro. Todo lo que resulta adecuado para explicar las ideas de dolor y peligro, es decir, todo lo que es de algún modo terrible o se relaciona con objetos terribles o actúa de manera análoga al terror, es una fuente de lo sublime. Esto es, produce la emoción más fuerte que la mente es capaz de sentir. Digo la emoción más fuerte porque estoy convencido de que las ideas de dolor son mucho más poderosas que aquellas que proceden del placer. Muchísimas gracias por esto. Creo que podemos dar espacio a una sesión de comentarios, preguntas, mientras que seguimos viendo estas imágenes. Bernardo, muchísimas gracias por compartir. Del público, no sé si tienen comentarios, inquietudes, curiosidades. Y mientras se animan, pues me quedé pensando muchísimo en que sí habíamos hablado de la dificultad de la invitación a pensar en el habitar la incertidumbre, pero me encantó esto de habitar la volatilidad, ¿no? Lo súbito de cuando la vida cambia de un momento a otro, ¿no? Entonces, no sé qué has, como que cuáles son las emociones desde el confinamiento que te llevaron a eso. Precisamente, gracias Natalia, precisamente la incertidumbre, la conciencia de que no podía hacer nada para cambiar la situación, que me debía limitar a vivir el momento y a disfrutar de lo que estaba pasando, o a resistir más bien. Entonces,
en abril de 12 del 2020 hay una erupción simultánea del cinturón de fuego del Pacífico de varios volcanes, y ahí empiezo yo a rastrear esas erupciones con mi proyecto El Viaje Estático y a, digamos, capturar cada uno de esos volcanes en mis pinturas. Y ahí día a día, durante todos los confinamientos, y es un proyecto que hoy en día sigue en curso, voy rastreando volcanes activos alrededor del planeta. Y esto me ha ayudado, eso como me ha enseñado a evitar esa incertidumbre y me ha llevado a pensar el origen de todas esas relaciones con los movimientos terrestres a los cuales soy tan sensible, que obviamente provienen desde esa experiencia que está grabada en mi cuerpo. Y es bellísimo porque también trayendo al momento de Byron y Shelley, todo el combo en medio de este invierno extraño en Europa, pero es como que el arte nos salva, ¿no? No hay manera de escapar de uno mismo en tensión, entonces toca crear. Sí, toca crear. Y recomiendo mucho la lectura de ese texto de Ignacio Piedrahita. Realmente es un ensayo muy bello que logra eso, tejer relaciones entre fenómenos físicos y artísticos, ¿no? Y hechos artísticos. Y de hecho, ayer me quedé pensando que alguien había dicho que faltaba como relación de la literatura con el volcán. Lo que pasa es que no hay mucho tiempo, pero aquí les traje varios libros que después les puedo pasar con detalle, en donde hay, pues, donde se habla del volcán de distintas maneras: Andreas Wolf con la misión de la naturaleza, Winchester con el Krakatoa, Las canciones de los árboles. Yo creo que es un libro por escribir desde los sonidos de los volcanes. Ahí, Natalia, me imagino que ahí te dejo ese reto. El tema de los viajes de la Tierra a la Luna, Italo Calvino con las ciudades invisibles, Jardinosofía, que nos recuerda toda esa importancia de la ruina, de la contemplación. Y que es una adquisición reciente, de cómo enseñarle a hablar a una piedra, donde concluimos que realmente las piedras son las que nos enseñan a nosotros, como los volcanes, que realmente nos enseñan más sobre nuestra vida que ningún otro ente de la naturaleza, ¿no? No, pues bueno, en nuestro público hay muchísimo agradecimiento, también hay nociones a poemas, la poética volcánica, de hecho también, ¿no? En Neruda, Gioconda Belli, Primo Levi, entonces también menciona Mónica Nepote, y tenemos otra artista en el público también diciendo: me gustó mucho como usted dijo que nosotros somos capas, y gracias por eso, ¿no? Eso me ha ayudado mucho a mí, y sí, así me entiendo y así nos entiendo. Volúmenes de capas de sucesos que han transcurrido en el tiempo. Y creo que esa noción que viene del oriental, esa noción del tiempo situado abajo, es muy valiosa para despojarse de esas nociones de karma, de lo que el tiempo se carga y el tiempo pesa y todo el pasado es malo y cómo llevarlo. En cambio, si lo pasamos abajo y entendemos qué es lo que nos sostiene, sobre lo que crecemos, lo que nos construye, nos cambia la noción completamente, como que podemos disfrutar y honrar ese pasado, ese tiempo, no sufrirlo. No sufrirlo, sino sí, resistir. Eso me encantó. Tenemos una pregunta de Cata. No, pues no era tanto una pregunta, sino un comentario. Perdón que no prenda la cámara, que no puedo, pero era un comentario en la dirección de lo del tiempo que con Nati y otros investigadores del portafolio de Ecología Histórica, con Susana Salazar, que trabaja suelos, pues hemos tenido esa discusión mucho, y ha sido una discusión que nos ha enriquecido y nos ha alimentado muchísimo sobre la dirección del tiempo. De que obviamente en geología, o sea, también en el contexto científico, la lectura del tiempo no es necesariamente algo que esté estandarizado y uniformizado. Hay disciplinas
como la geología, donde claramente, digamos, lo más antiguo está situado por debajo y es muy natural lo que tú mencionas de la construcción de una capa sobre otra, pero hay otras áreas y otras disciplinas, como por ejemplo la construcción de los suelos, donde el tiempo incluso transcurre de arriba para abajo. Y entonces ahí empiezan un montón, algunas cosmovisiones indígenas, incluso de Centroamérica, donde el futuro está, está al frente, ¿cierto? Los bebés se cargan al frente justamente para que, perdón, atrás para que estén mirando al futuro. Y bueno, pues hay toda la discusión del tiempo es muy bonita, ¿cierto? Entre los paleoecólogos hay discusiones si los ejes de izquierda a derecha, o sea, ese asiento de la linealidad del tiempo, de la dirección del tiempo, de hacia dónde vamos creciendo, hacia dónde se construye, es un tema que a mí me apasiona y que yo creo que podríamos seguir como indagando, pero el asunto de las capas pues es recurrente también en el mundo natural, vemos esos procesos de acumulación, ¿cierto? De la materia, de la información, tan bonitos, que es justamente lo que después nos va a permitir como reconstruir esas historias. Entonces, sobre eso del tiempo me apasiona. Creo que podríamos Claro, echarle una pensadita después, pero buenísimo. es una nota de ese asunto. Y mira que ahora que dices que el tiempo viene de arriba, ninguna de estas capas podría existir si el pigmento no viene aplicado desde arriba. Entonces, Exacto, que es un poco lo de la formación de exacto, los suelos, que exacto, el suelo se forma un poco por el sustrato y el material parental como mineral, pero también se forma desde arriba, desde el aporte de lo que viene creciendo arriba. Entonces, finalmente, el proceso de formación de la capa es como en las dos direcciones y eso es una cosa muy claro. bonita. Eso está muy chévere, porque finalmente sí, la primera capa, la más antigua, sí queda abajo. Entonces sería el pasado, pero digamos la creación está de arriba. Eso Exacto, exacto. qué bonito, Cata, gracias. Bueno, tenemos dudas sobre tus redes sociales para que puedan seguirte. No sé si puedes comprar. Ay, gracias. Ah, mira, esta es mi página donde están pues todos mis proyectos bien documentados y las redes sociales son Bernardo Montoya Chaux, sobre todo en Instagram, ya que es una red pues, de imagen, me interesa mucho subir material ahí. Entonces está Vale. la web y el Instagram, Bernardo Montoya Chaux. Listo, entonces ahí pueden buscarlo. El proyecto Magmatismo, sí, el viaje estático es realmente un respiro en confinamiento increíble. Y eso me lleva también siguiendo un poco lo de Cata, mientras de pronto alguien más del público quiere conversar o Verónica, y es que en la de los pigmentos de las capitas también te salen unas distorsiones y eso se parece mucho a unas estructuras que nosotros vemos en el registro geológico que se llaman las sismitas y justamente es ese momento de la perturbación del terremoto, ¿no? Y es impresionante cómo el proceso artístico también lo capta, ¿no? Y nos lleva a pensar y bueno, en ese que estás mostrando también, o sea, el tiempo también tiene sus perturbaciones o la historia puede estar perturbada también. Entonces, eso pues nos deja esos mosaicos de los que hemos hablado de una manera impresionante. Creo que es donde mostrabas el sismo de Popayán eh, con una de tus obras, es ahí, ¿no? Entonces se ve cómo quedan, la siguiente, perdón, la que tenías antes, es ahí, cómo quedan igual el registro de las perturbaciones, ¿no? Sí, sí, y además fíjate que son, al igual que con los movimientos de la Tierra, son cosas que yo no puedo controlar. Yo aporto la capa de pintura y ya lo que ocurre allá adentro está por fuera de mi jurisdicción. Entonces, hay capas, como ven aquí a la izquierda arriba, que deciden, hacen estos recorridos, unas que se mezclan con otras, por ahí hay unos huecos, unas bombitas de aire,
Entonces sí, realmente tiene eso que comparte con la geología, de la cual tú estabas hablando, y creo que por eso son como tan cercanas a todas, ¿no? Uno no es ajeno a esta imagen. Exacto. Bueno, de pronto, ya para cerrar, no veo, pues veo mucho agradecimiento, no veo más preguntas, pero em, una de las inquietudes que siempre queda es en todo esto, donde quedan los gritos, ¿no? Y donde quedan las emociones, ¿no? Ahí eso se esfuma o se volatiliza también. Pues en mi experiencia he entendido que quedaron grabadas en el cuerpo, que me han generado, me han dado una particularidad, pues yo no sé si sea una virtud, una cualidad, pero te mueres de la risa si yo te digo que este domingo a las 5:55 yo ya estaba activo pensando que algo iba a pasar y de pronto, ¡fum!, llegó el sismo de Perú. El lunes a las 2:30 AM yo me desperté y ¡fum!, llegó el sismo. Es como que me anticipo, como que mi cuerpo y mente ya tienen esa conexión que a mí pues no es que me agrade, porque preferiría no sentirlos y no anticiparme, pero pues están ahí y son consecuencia, creo yo, de esa experiencia vivida en la infancia. Y no puedo hacer otra cosa pues que reírme de eso y también hacer arte con eso. Traducir. Bueno, no, Traducir pues eso. Bernardo, muchísimas gracias. Este es un puente maravilloso también ya hacia el encuentro de mañana. Otra vez aquí con Verónica mañana. No se les olvide que pues esto está quedando en la página de YouTube de la Facultad de Artes, ¿cierto, Verónica? Sí. Y pues muchísimas gracias a todos por acompañarnos una vez más en estas conversaciones desde múltiples miradas alrededor de los volcanes. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, nuevamente a Verónica y a la facultad y bueno, a todos los colegas que estamos aquí felices intercambiando conocimiento y a todos los asistentes. No se pierdan las siguientes charlas que estoy seguro que nos van a cautivar. Catalina mañana, Verónica el Al jueves. revés, al revés. Al contrario, Verónica al mañana. contrario. Sí, eso. Verónica mañana. Eso va a estar buenísimo, historiadora del arte, que nos va a hablar de dónde provienen estas formas de los volcanes del siglo XIX. Eso va a estar fantástico. No se lo pierdan. Bueno, hasta mañana entonces y mil gracias a todos.